Bienvenidos al capítulo 1, sesión 1 del curso de estructuras metálicas. Vamos a empezar con la parte de aceros estructurales y métodos de cálculo. Y dentro de ello vamos a analizar lo que son los aceros estructurales. El acero es un material alotrópico, es decir, se puede repetir su estado o los puntos o las formas de cristalización de él en cualquier punto. Obtenido como aleación entre hierro con carbono y materiales microaleantes que le dan distintas características. Los sistemas en que cristaliza el acero, el hierro y por lo tanto el acero con sus combinaciones se denominan sistemas cúbicos de cara centrada y cuerpo centrado, cúbico de cuerpo centrado, que son los que están representados a la izquierda y derecha de la transparencia. Este es el cúbico de cara centrada y este es el cúbico de cuerpo centrado. Ambos materiales tienen características distintas. Una es el hierro gamma o hierro austenítico y el otro es el hierro alfa o ferrita. El primero de ellos es el más empleado en la construcción, o sea, es el sistema de cristalización que uno busca porque es un material que tiene alta ductilidad. Típicamente entonces lo emplearemos siempre en las estructuras de acero. El hierro alfa combinado con carbono da lugar al acero martensítico, que es un acero sumamente resistente pero muy frágil y se obtiene por templado del acero austenítico. O sea, el templado es un proceso por el cual uno levanta la temperatura del acero hasta puntos del color blanco y lo enfría rápidamente. Eso hace, ese efecto de enfriamiento rápido hace que el acero tome resistencia elevada, pero pierde ductilidad, que es lo que nosotros buscamos. Acá tenemos un diagrama de fase del acero o de las combinaciones o aleaciones de hierro-carbono. En este sector se encuentran los materiales austeníticos. En el eje horizontal están las temperaturas a las que cristaliza el acero y en este eje que está vertical los contenidos de carbono que lo convierten en material acero hasta aproximadamente 1,6% de contenido de carbono, y de allí en adelante vamos hacia lo que son los materiales de tipo fundición. Se ha evolucionado mucho en el tema de fundiciones. Antes conocíamos solamente la fundición gris, actualmente se conoce la fundición nodular, que es una fundición muy interesante porque tiene grados de ductilidad que pueden variar en el orden del 6 al 18%, o sea que son bastante interesantes esos tipos de acero. Estas son las zonas de los aceros típicos de construcción, ¿bien? En donde las temperaturas están en el orden de los 1400 grados centígrados hasta los 900 grados centígrados y con contenidos de carbono que van del 0,1 al 0,5%. Esas son las proporciones de carbono para que el acero se mantenga dentro de las características que nosotros estamos buscando para nuestras construcciones. Bien, existen además aceros combinados con carbono que se denominan microaliados y que se logran por la adición de elementos como manganeso, cobre, níquel, niobio, nitrógeno, vanadio, cromo, molibdeno, titanio, calcio, suena raro, tierras raras, circonio. Y fósforo también, por supuesto. Cada uno de estos materiales le otorga al acero distintas características. Ustedes van a ver que a la derecha están acompañados de un número que va desde el 1 hasta el 4 y esto significa lo siguiente. Todos aquellos que tienen el índice 1 consiguen un aumento de la resistencia mecánica del acero. Los que tienen índice 2 aumentan la resistencia a la corrosión. Los índices 3 incrementan la conformabilidad y los 4 estabilizan al material. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el cobre, el niobio, el nitrógeno, el vanadio, el molibdeno, el titanio son materiales o aleaciones que le aportan resistencia mecánica al acero.
En tanto que los dos, que es el níquel, el cromo, el fósforo, son materiales que aumentan su resistencia a la corrosión. Típicamente el cromo es uno de los materiales que más se agrega al acero para convertirlo precisamente en acero inoxidable. Los que tienen índice 3 aumentan la conformabilidad, porque en la medida en que nosotros aumentamos la resistencia, después cuando hay que conformar superficies o hay que laminar piezas de acero, se ponen mucho más resistentes, entonces se hace difícil su proceso de laminación. Por lo tanto, es necesario incrementar la conformabilidad, o sea, hacerlo más conformable, es decir, requerir menor cantidad de energía para producir el resultado que se está buscando. Los tipo 4 lo que hacen es estabilizar el material para que no sufra ataques de otra naturaleza, que no sea la corrosión, que es el gran enemigo que tiene el acero. El acero estructural, según la AISC, que se utiliza para estructuras metálicas, es decir, construcción de estructuras metálicas, es distinto a lo que se utiliza para aceros, para hormigón armado, en aceros para hormigón armado. Son los aceros que están comprendidos dentro de la norma ASTM A6, A6M. La diferencia entre A6 y A6M es que la A6 está en pulgadas y libras y la A6M está en newton y en milímetros. Y los que están comprendidos en la norma ASTM 568 y 568M para los distintos tipos de elementos que se utilizan en las construcciones metálicas, que son perfiles laminados, tubos estructurales, tuberías, placas, barras, láminas. Los perfiles laminados son los típicos perfiles en forma de C, en forma doble T, en forma de T, en forma de L, que se obtienen por laminación, es decir, el acero una vez en estado de fundición y todavía muy maleable, pasa por un sistema de rodillos que es lo que finalmente les termina de dar la forma a los materiales. Por supuesto que estos después cuando se enfrían, que lo deben hacer muy lentamente para no alterar precisamente las condiciones austeníticas del acero, sufren deformaciones. Hay tolerancias que establecen las normas para las deformaciones de estos materiales. Lo mismo con los tubos estructurales, que son tubos sin costura en la mayoría. Las tuberías, que pueden ser con costura, que son las que se utilizan para la conducción de líquidos, petróleo, etc. Hay distintas calidades que responden a distintos tipos de agresividad química. Las placas, comúnmente usadas para la fabricación de perfiles metálicos, porque los perfiles se pueden obtener por laminación, pero aquellos países que no tienen todavía infraestructura o tecnología desarrollada o industria desarrollada para la fabricación de acero laminado, tienen que dar el paso a construir los perfiles de acuerdo por soldado en general, y de acuerdo a tablas y a convenciones que se establecen dentro de la normativa de cada país. Eso depende de cada uno de los países y aunque actualmente la globalización está tendiendo a que los países que sí tienen la capacidad de hacer laminación puedan fabricar estructuras metálicas a costos menores que aquellos que tienen que armar sus elementos estructurales. Después también vienen barras. Las barras se utilizan mucho en las construcciones, sobre todo para la ejecución de anclajes, pasadores, articulaciones, etc. Y luego están las láminas, que también son elementos de tipo de superficie, pero suelen venir en bobinas y se utilizan mucho para aquellas estructuras muy livianas construidas en base a conformación en frío, con lo cual se generan secciones o formas estructurales que son muy resistentes por su forma. Entonces el espesor de la lámina comienza a perder sentido frente a la forma que tiene para que ésta adquiera resistencia. El problema que tiene generalmente el acero es precisamente la inestabilidad. O sea, si yo una lámina de acero la cargo en su plano, lo más probable es que esta lámina pandee o se deforme bajo poca carga vertical.
Si hacemos una serie de pliegues, esto va a cambiar y las láminas van a tomar una resistencia sumamente elevada. En eso se basa toda una normativa de diseño para estructuras muy livianas. Las normas ASTM A6 A6M poseen los siguientes anexos, que son importantes leerlos y ser consciente de cuáles son los límites que establecen estos anexos. El anexo A1, por ejemplo, establece los límites de dimensiones y peso para perfiles laminados en caliente. ¿Bien? El A2 establece las dimensiones estándar de perfiles laminados en caliente. Ya vamos a ver por qué esa estandarización que se hace de los perfiles laminados en caliente. X1 da los límites para aceros que vienen en bobinas, es decir, para aquellos que se fabrican en láminas. X2, el anexo X2, da la variabilidad de resistencia a tracción en placas y perfiles laminados en caliente, o sea, cuál es la resistencia mínima y máxima que deben tener estos aceros. X3 proporcionan capacidad y calidad de la soldadura, ese anexo. Y el anexo X4 proporciona información sobre limitaciones respecto al doblado en frío, es decir, cómo debe comportarse el acero cuando se lo dobla en frío. Hay una característica, o en muchas normas se pide, que el acero debe resistir en frío un plegado de 180 grados, es decir, plegarse sobre sí mismo, sin sufrir fisuración. ¿Bien? Solo admite una fisuración del orden de la mitad del espesor de la placa que se está plegando y no más de 3 milímetros y de una profundidad no superior a los 5 o 6 milímetros. En ese caso que se produzca ese tipo de fisuración, se admite redondear la zona de plegado para volver a repetir el ensayo, y en ese caso no se tiene que producir ningún tipo de problema. Bien, lo que queríamos mostrar es, entonces, en este ensayo de plegado es lo siguiente. El acero, que es una placa originalmente de esta forma, debe adquirir una forma de plegado de esta naturaleza, o sea, plegada y doblada a 180 grados. En esos casos, durante algunos procesos de plegado, suelen producirse algunas grietas pequeñas en este sector, que es la que yo decía que no deben tener más de 3 milímetros de profundidad y no pueden extenderse más allá de 5 o 6 milímetros. En el caso en que esto se produzca, lo que se permite es repetir el ensayo a partir de una placa en donde se debe redondear esta superficie. ¿Bien? De manera tal, porque en cualquier ángulo agudo que se produzca dentro de una estructura, por pequeña que sea o en un elemento, siempre se produce concentración de tensiones. Entonces, redondear la superficie lo que hace es aliviar esa concentración de tensiones y permitir el doblado a 180 grados sin que se produzca ningún tipo de grieta o fisura. Eso es una cosa sumamente importante, y uno la suele ver que algunos materiales, a pesar de que cumplen con la normativa, no son capaces de mantener este tipo de comportamiento. Yo he encontrado en estructuras ya fabricadas y en bancos de pintura grietas del orden de 15 centímetros de profundidad, o sea, 15 centímetros en esta dirección, ¿bien? Y que atraviesan la totalidad de la placa. Eso es un problema sumamente serio dentro de la construcción, porque obliga, si no hay un correcto seguimiento de calidad en cuanto a trazabilidad, es decir, una vez ubicado un elemento que tiene estas características o se comporta de esta manera, inmediatamente poder saber de qué placa y de qué partida vino. Pues entonces uno rechaza la partida o rechaza la placa o somete a la partida a distintos ensayos para saber si el problema se produjo solo en esa placa o se produjo en toda la partida.
en toda la partida y en toda la colada. Entonces genera un problema importante. En el caso de que no se pueda hacer trazabilidad, lamentablemente hay que ir a rechazar la compra completa. Esto no se puede reparar mediante soldadura. Y esto es sumamente crítico. Hay elementos en los cuales uno los puede admitir, como por ejemplo una correa o una costanera que va a trabajar simplemente a carga vertical. Pero aquellos elementos que trabajan en zona sísmica y que van a ser sometidos a carga cíclica, de ninguna manera pueden ser aceptados porque van a fallar por fracturación del acero. Y eso es tremendamente grave. Entre los aceros más utilizados para las estructuras metálicas se encuentran los aceros ASTM A36, A36M y A572 grado 50. Nuevamente, la letra M establece la norma en newton y milímetros, y la que no tiene la letra está en libras y en pulgadas, o en KSI, que son libras por pulgada cuadrada. La denominación A36 es la resistencia mínima a afluencia que debe tener el acero. Bien, o sea, ante la recepción de una partida, el ensayo de varias muestras de esa partida no deberían dar una tensión característica inferior a 2.530 kilos por centímetro cuadrado. La norma establece los límites de contenidos de elementos químicos en el acero según la siguiente tabla. Esta es la tabla que se hace o que debe respetarse para el acero A36, A36M, que son contenidos máximos de carbono, manganeso, fósforo, sulfuros, siliconas, cobre como mínimo, que varían. El carbono máximo es 0,26, el manganeso no tiene límite. Para todos, el fósforo debe estar en el orden de 0,04, los sulfuros en un orden máximo de 0,05, la silicona o sílices tiene que estar en el orden de 0,40 máximo, y el cobre debe contener una cantidad mínima de cobre de 0,20. Y se hace la diferencia entre los que son, lo que ahí se denominan shapes, que es lo que acabo de leer, son los perfiles laminados, y plates son las placas de acero, en tanto que bars, por supuesto, son las barras de acero. Entonces está establecido cuáles son las cantidades o contenidos de minerales mínimos que debe tener, mínimos y máximos, para poder ser considerado dentro de la categoría de acero A36, A36M. Afortunadamente, ese ensayo no hay que hacerlo porque eso se hace con un espectrómetro. Se hace por vaporización del acero, y el espectrómetro, por el espectro de gases, es capaz de determinar cuáles son los porcentajes que se tiene de cada uno de los minerales. Cada uno, por supuesto, tiene una frecuencia de luz dentro de su... para cada material, ¿no es cierto? Y eso el espectrómetro lo detecta. Afortunadamente, como decía, no hay que hacerlo, sino que eso es responsabilidad del fabricante. El fabricante es quien debe entregarnos un certificado de calidad. Ese certificado de calidad, con el contenido mínimo de elementos químicos, resistencias mínimas y máximas, nos hacen aceptar que ese acero está comprendido dentro de esa calidad y soluciona cualquier tipo de problema legal. Aquí hacemos un paréntesis para decir una cosita que es sumamente importante, a mi juicio. A mi juicio, porque lo he vivido mucho en la práctica. Uno normalmente, en lo que hace a la parte de ingeniería, se dedica mucho a lo que es la parte técnica de la estructura. O sea, uno se embeleza o le gusta el número, la resistencia, si funciona, si resiste, no resiste, si deforma lo que debe deformar o no, etc. Pero uno debe ser consciente que, como profesional responsable y a cargo de una obra o de una estructura, o del más mínimo aspecto que haga o tenga relación con esa estructura, cada acción técnica que toma trae aparejada, pegadita con ellas, dos acciones más, que es una acción económica y una acción legal. ¿Bien? Ambas son importantes, pero la más delicada de todas es la legal. Entonces, este tipo de certificaciones lo que hacen es que si el material luego no se comporta de acuerdo
a lo que es o especifica la norma A36, inmediatamente nuestra responsabilidad legal queda completamente salvada, sea que seamos diseñadores, fabricantes o montajistas de la estructura metálica de la cual estamos hablando. Las resistencias mínimas requeridas de acuerdo a la norma A6, A6M son las que se especifican en la siguiente tabla. Está expresado entre corchetes la resistencia que debe tener en megapascal y sin corchetes la que tiene que tener como en KSI, perdón, que son libras por pulgada cuadrada. Para hablar en megapascales, que es lo más entendible, lo voy a pasar a kilofuerza por centímetro cuadrado porque es rápida la conversión. Para placas, aceros laminados, perfiles laminados y barras, la resistencia a rotura, que es la resistencia última, debe estar entre 400 o 4.000 kilos por centímetro cuadrado, 400 megapascales, a 5.500 kilos fuerza por centímetro cuadrado, 550 megapascales. El punto de fluencia es 2.500. En realidad, si uno hace la conversión, o sea, son 250 megapascales, pero si hace la conversión son 2.530 kilos por centímetro cuadrado. La elongación en probetas de 8 pulgadas de longitud, 200 milímetros, debe ser mínima del 20%. La elongación en probetas de 50 milímetros o 2 pulgadas debe ser del orden del 23%. Para perfiles laminados, la elongación en 200 milímetros se permite que sea 20 y en 50 milímetros de longitud que sea 21. Pero eso depende de la orientación de la tensión respecto a la dirección de laminación, que eso es una cosa importante de la que vamos a hablar más adelante. Es decir, el material acero surgido de laminación no es un material isotrópico, o sea, no es un material que tenga las mismas características en todas las direcciones, sino que tiene características distintas en el sentido de laminación y en el sentido transversal a la laminación. Por eso es que hay que prestar atención y leer muy bien estos requerimientos y también entender por qué se hacen, o sea, de dónde vienen. La denominación A572 grado 50, el 50 define cuál es la resistencia a fluencia mínima del acero. Está el grado 60, pero el grado 60 no se utiliza normalmente en construcción de estructuras metálicas y es por un problema de soldabilidad, o sea, si tiene más resistencia es porque tiene más carbono y eso hace que el material sea más difícil de soldar. Ya el grado 50 presenta sus dificultades para soldar y ya vamos a hablar de eso en la oportunidad del tema de soldaduras. Para este acero la norma establece los siguientes límites de contenidos químicos en el acero que están especificados allí en la tabla. Ahí tenemos, por ejemplo, para el grado 50, pues tenemos grados 42, 50, 60, 65 y 65 también, para distintas formas estructurales, ¿cierto? El carbono máximo permitido es del 0,23% para el grado 50. Se dan cuenta que es un valor que está muy aproximado a la 36. Lo que pasa es que aquí empezamos a tener mayores contenidos de manganeso, de fósforo, de sulfuros, que permiten obtener ese tipo de resistencia. Avisa la norma que también el cobre, cuando está especificado, debe tener un contenido mínimo del 0,20%. Y así diferentes opciones o advertencias que hace sobre el uso de esta tabla. Lo importante es saber que el acero A572 grado 50, del cual siempre debemos pedir cuando se fabrica el certificado de calidad del proveedor, porque como hemos dicho es un respaldo legal que tenemos nosotros. Y por supuesto cuando uno como calculista especifica que el material debe ser A572 grado 50, está estableciendo o se está adaptando a la norma
de diseño. Estos materiales son las especificaciones que da la ISC en general. Ahora, en lo particular, cada país le puede dar la denominación que desee. Incluso hay países como el caso que yo conozco de Argentina, que tiene los aceros especificados con la letra F y la tensión de fluencia expresada en décimos de megapascal, o sea, F24, F25, F26, y tienen distintas calidades de materiales, mucho más amplias que estos dos materiales. Digo Argentina porque Argentina también está adoptando la normativa ISC en este momento y está adaptando toda su especificación a esa normativa. También ocurre en países que son eminentemente importadores que se traen aceros desde el ámbito europeo que tienen denominaciones S y que tienen características resistentes levemente distintas. Y ese levemente distintas puede tener sus implicancias durante el diseño estructural, cosa a la que hay que estar muy atento, porque normalmente lo que hace el diseñador en forma muy simplificada es decir, si resiste más que la calidad que yo estoy proponiendo, entonces lo acepto. Mucho cuidado con eso porque puede traer aparejados problemas de otro tipo que lo vamos a ver en sesiones siguientes. Las resistencias mínimas requeridas de acuerdo a la norma 6 a 6M, que especifica tanto las resistencias para el acero A36 como para el A572 grado 50, son las que están dadas en la siguiente tabla. Es decir, para el grado 50 son 50 kSI la tensión de fluencia, que corresponde a 345 megapascales, que es del orden de los 3.450 kilos por centímetro cuadrado. En probetas de 8 pulgadas de longitud debe tener una elongación mínima del 18% y en aquellas que son de 50 milímetros debe tener una elongación mínima del 21% entre el punto de fluencia y el punto de rotura. Hay excepciones que están especificadas más abajo en cuanto a los valores que debe tener de fluencia, o sea, de la deformación que deben tener los aceros hasta alcanzar la fluencia. Criterios de falla. Esto es una parte tremendamente importante para determinar cuándo el acero está en condición de falla. Hay una única teoría para los aceros dúctiles para establecer cuándo ellos han llegado a la falla y tiene un poco la historia que les voy a contar a continuación. Poncelet y Saint Venant, estamos hablando de los años 1800, emplearon la energía como medida de falla en estos materiales dúctiles. Maxwell más adelante amplió el concepto a involucrar la energía hidrostática y la desviación angular o deviatórica. Esto significa lo siguiente. La energía hidrostática es, por ejemplo, si nosotros tiramos una barra de acero en el océano, lo que va a tener esa barra es presión idéntica en todas direcciones. Eso se llama energía, presión o deformación hidrostática. En cambio, si nosotros a una barra la sometemos a una distorsión transversal, la deformación que prevalece es una deformación por corte y todas las tensiones asociadas a una deformación angular se les denomina precisamente deformaciones angulares o deformaciones o tensiones deviatóricas, es decir, que la desvían del estado hidrostático de tensiones. Supongamos un cubo elemental que está sometido a tensiones sigma 1, sigma 2, sigma 3 en las tres caras principales. Nosotros podemos descomponer ese estado en un estado dado por una tensión hidrostática, dada por una tensión promedio aplicada en las tres caras, más una tensión que está dada en la cara superior por sigma 2 menos la tensión media, la cara derecha por sigma 1 menos la tensión media y la cara frontal por sigma 3 menos la tensión media.
Cualquier estado tensional elemental, entonces podemos dividirlo en un estado de presión hidrostático y en un estado de tensiones deviatóricos, donde la tensión sigma AB por average en inglés está dada por la sumatoria de las tres tensiones principales dividido en tres. Entonces, siempre por estar el material en fase elástica, podemos aplicar el principio de superposición de los efectos y considerar que el estado tensional que tenemos es la suma de un estado de tensiones hidrostáticas más un estado de tensiones deviatóricas, es decir, en donde las tensiones son distintas en las tres caras. En la tensión está vinculada, o estas tensiones están vinculadas a las deformaciones a través del producto entre el módulo de elasticidad del acero E y la deformación que se produce en la dirección en la cual estamos aplicando el esfuerzo, que es epsilon. Entonces, la tensión es el producto del módulo de elasticidad por la deformación específica en la dirección de análisis. La energía de deformación que se obtiene en un ensayo de atracción simple o compresión simple podemos evaluarla mediante la simple expresión de cuál es la energía acumulada como la integral entre 0 y la deformación epsilon de la tensión específica sigma multiplicada por la deformación específica epsilon. Como sabemos que esa tensión es efectivamente E por epsilon, esto se transforma a la integral entre 0 y E sobre E, que es una constante, epsilon, que es la deformación específica, multiplicada por diferencial epsilon, y en definitiva es un medio del módulo de elasticidad por la deformación específica al cuadrado, o si se quiere, un medio de la deformación específica por la tensión sigma final. Porque este es un ensayo, por supuesto, en donde nosotros estamos aplicando una carga. Lo podemos representar de esta manera. Esto es epsilon, esto es sigma, y nosotros estamos haciendo crecer desde 0 hasta la tensión sigma que estamos evaluando y hasta la deformación epsilon que estamos evaluando. Entonces la energía que se ha acumulado es precisamente la energía que está bajo ese triángulo, por eso el valor que tiene un medio de sigma por epsilon al cuadrado, o un medio de sigma por epsilon o un medio de E por epsilon al cuadrado. Esa es la razón entonces por la cual nosotros estamos estableciendo la energía para un ensayo de atracción o compresión unidireccional. Bien, en el caso de un estado triaxial de tensiones, la energía total estará dada ahora por U, que será un medio de la tensión sigma 1 por la deformación de epsilon 1 más un medio de la tensión sigma 2 por epsilon 2 más un medio de la tensión sigma 3 por epsilon 3, porque cada una ha seguido un camino dentro del campo elástico que ha generado un triángulo, y la energía es la energía acumulada bajo ese triángulo en cada dirección que establecimos recién. Esta ecuación la vamos a llamar 1. Dado que este estado es genérico, cada tensión está vinculada a las deformaciones mediante la siguiente expresión. Es decir, la deformación epsilon 1 está dada por 1 sobre el módulo de elasticidad que multiplica a la tensión sigma 1 menos nu, que es el coeficiente de Poisson del acero, que multiplica a las tensiones sigma 2 y sigma 3. El sentido negativo de esta expresión, o el segundo miembro que es negativo dentro del corchete, está dado por la siguiente condición, es decir, yo voy a tener menor deformación epsilon 1 si sigma 1 es de compresión y sigma 2 y sigma 3 también son de compresión. O sea, lo que va a hacer es apretarme e impedirme que haya una deformación vertical. Por el contrario, si las tensiones son de tracción, lo que va a permitir es decir, si yo estoy tirando del acero y estoy aplicando una carga en la otra dirección, me va a producir una aumento de la deformación. Esto es, vamos a verlo en un cubito elemental. Si yo tengo una tensión sigma 1, que es de compresión aplicada acá,
y una tensión sigma 2 y sigma 3, esta sigma 1, esta sigma 2, esta sigma 3, y las tres son de compresión, van a limitar la deformación epsilon que se me va a producir en este sentido. Ahora, si las deformaciones o las tensiones, perdón, son al revés, o sea, sigma 3 es una tensión y sigma 2 son tensiones de tracción, o sea que están tirando de las caras, esto va a incrementar la deformación en este sentido. Ese es precisamente el sentido de esa ecuación y los signos que deben considerarse. Lo mismo, por supuesto, pasa para si consideramos la tensión sigma 2 y si consideramos la tensión sigma 3. Es decir, se produce la misma ecuación, nada más que ahora la tensión principal que analizamos es la que está referida a la deformación que queremos ver, y las tensiones controladas por el módulo de Poisson son las tensiones transversales a la dirección que estamos analizando. Reemplazando las ecuaciones 2 en 1 y reagrupando, llegamos a que la energía total está dado por 1 sobre 2 veces el módulo de elasticidad, que multiplica entre corchetes a las tensiones sigma 1, sigma 2 y sigma 3, cada una de ellas elevadas al cuadrado, menos 2 veces el módulo de Poisson, que multiplica al producto de las tensiones sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 3, sigma 3, sigma 1. Eso es una convolución circular entre las tres tensiones, el último paréntesis. Si ponemos un estado hidrostático de tensiones en el que sigma 1, sigma 2, sigma 3 es igual al sigma promedio o a la tensión promedio, con la misma hipótesis que hicimos recién, es decir, la tensión promedio es simplemente la suma de las tres tensiones principales dividido en 3. Esta ecuación 3, si yo reemplazo en ella, colapsa a la expresión de que U volumétrico, o sea, la energía volumétrica es 1 sobre 2E por 3 veces la tensión promedio elevado al cuadrado menos 6 veces nu por la tensión promedio elevado al cuadrado, que es también la podemos expresar como 1 menos 2 nu sobre 2E por 3 veces la tensión promedio al cuadrado, y también la podemos expresar como 1 menos 2 nu sobre 6E por 9 veces la tensión promedio elevada al cuadrado. Eso es haciendo simples pasajes de término. Pero nos vamos a quedar con la primera parte de la ecuación porque sabemos que la tensión media no es otra cosa que la suma de las tres tensiones sigma 1, sigma 2, sigma 3. Entonces, si reescribimos con esta conclusión esta expresión en el formato de la ecuación 3, nos queda como que la energía volumétrica acumulada está dada por 1 menos 2 veces nu dividido 6E, que es el módulo de elasticidad, que multiplica entre corchetes a las tensiones sigma 1, sigma 2, sigma 3 elevadas al cuadrado en forma independiente, y a la que se suma 2 veces la convolución entre las tres tensiones principales. Esto es sigma 1 con sigma 2, sigma 2 con sigma 3 y sigma 3 con sigma 1. Una recurrencia circular. A esta ecuación le llamamos ecuación 4. Si restamos a la ecuación 3 la ecuación 4 que teníamos en la transparencia anterior, ahí tenemos la ecuación 3, le vamos a restar la ecuación 4, tendremos la energía responsable de la falla. ¿Por qué? Porque la tensión, la energía 3 que hemos escrito es precisamente considerando que las tres presiones principales o las tres tensiones principales son iguales e iguales al promedio. ¿Está bien? Nada más que cada una de ellas en forma simbólica y para poder llegar a la ecuación que necesitamos, las hemos escrito nuevamente como sigma 1, sigma 2, sigma 3. Entonces, si a la energía total que yo tenía acumulada en el sistema le resto la energía debida solamente al cambio volumétrico, es decir, a un estado hidrostático de presiones, que eso es lo que estamos haciendo, restar a la ecuación 3 la ecuación 4, ¿qué es lo que nos va a quedar? Y nos va a quedar la sigma 1 menos la tensión promedio, sigma 2 menos la tensión promedio, sigma 3 menos la tensión promedio, si recordamos el gráfico al principio de este análisis.
Y ahí tenemos entonces la energía responsable de la falla o energía deviatórica. Es decir, lo que estamos tratando de encontrar es UD, que es la energía deviatórica como la energía total menos la energía producida por un estado hidrostático de tensiones. Y llegamos a que esa energía está dada por 1 más nu sobre 3E, que multiplica a sigma 1, ahora es la diferencia de tensiones en forma de convolución, sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado y sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado, todo dividido en 2. Esa es la expresión. Que la energía involucrada en una falla de atracción pura sabíamos que estaba dada por 1 más nu sobre 3E por SI elevado al cuadrado, donde SI es la tensión de fluencia del acero. Por lo que entonces, es decir, la tensión de fluencia, ¿por qué? Porque estamos llegando a evaluar la energía en el punto en que el acero alcanza su tensión de fluencia. Es decir, si yo hago una representación gráfica de sigma epsilon, bien, voy a tener una cosa de esta naturaleza. Este es el punto de fluencia. Estamos evaluando la energía hasta SI y hasta la deformación epsilon de fluencia, que le vamos a llamar E sub I. Bien, entonces SI, epsilon y I caracterizan la tensión y deformación de fluencia. Entonces estamos evaluando la energía que está contenida, en este caso en un ensayo unidimensional. La expresión representa al ensayo tridimensional, que es una de las que habíamos llegado anteriormente, en donde nos queda limpia la tensión SI o la tensión de fluencia del sistema. Bien, eso es lo que está involucrado en un ensayo unidimensional o atracción pura. Si llegamos a esto e igualamos ambas ecuaciones y encontramos la energía, o sea, igualamos las energías deviatóricas, que son las responsables de la falla, en un ensayo unidimensional, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una tensión sigma 1 en la dirección perpendicular al plano de la barra unidimensional que estamos ensayando. Y en los otros dos sentidos no tenemos tensiones. Bien, sigma 2 y sigma 3 son nulos, por eso es fácil llegar a esta expresión de energía involucrada en la falla unidimensional. Entonces, si igualamos ambas, vamos a ver que ambas están multiplicadas por el mismo factor, que es 1 más nu sobre 3 veces el módulo de elasticidad. Entonces llegaremos a que la condición de falla es aquella en la que se produce que la diferencia entre las tensiones sigma 1 y sigma 2 y sigma 3 y sigma 1, cada una de ellas elevadas al cuadrado, cada una de estas diferencias elevadas al cuadrado dividido en 2 y sacando la raíz cuadrada, si este valor es superior a la tensión de fluencia del material, el material está en falla. Miremos un poquitito con atención esta ecuación, porque nos está diciendo sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado. Y supongamos ahora un estado de compresión, considerando que la compresión es positivo, su signo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Que sigma 1 menos sigma 2 es 0, sigma 2 menos sigma 3 es 0, y sigma 3 menos sigma 1 es 0. Por lo tanto, no puede haber falla bajo un estado hidrostático de presiones. Eso es algo sumamente empleado en la práctica y que tiene como objeto mantener el acero en rango elástico la mayor cantidad de deformación o de tensión posible. Por supuesto que si el confinamiento es parcial, vamos a alcanzar un punto de falla. Bien. Ahora, si consideramos que las tensiones son de tracción, van a ver que sigma 1 tiene signo negativo, sigma 2 también tiene signo negativo y pasa a ser positivo porque está precedida por un signo negativo.
también debería llevarnos a la condición de no falla del material, que son los estados hidrostáticos de tensiones. Indica la fluencia del acero, entonces, para esa expresión para cualquier estado de tensiones sigma 1, sigma 2, sigma 3 a que se vea sometida nuestra estructura. Esta ecuación, para evaluar la condición del material respecto a la fluencia, se la conoce como la ecuación de von Mises, en honor a quien la descubrió, y está dada directamente como, lo van a encontrar en la bibliografía, como sigma prima, que es la tensión de von Mises igual a 1 sobre la raíz de 2, que multiplica a las diferencias sucesivas entre las tensiones elevadas al cuadrado y la raíz cuadrada de todo ello. Eso es nuestra tensión de comparación para saber si el material está en fluencia o no está en fluencia. Si tenemos una orientación, porque aquí estamos hablando en la ecuación 8 de tensiones principales, es decir, nos hemos tomado el trabajo de determinar cuáles son las direcciones de las tensiones principales y los cosenos directores de las direcciones principales. Si tenemos una dirección arbitraria, o sea, si lo que conocemos son las tensiones sigma X, sigma Y, sigma Z y las tensiones de corte tau XY, tau IZ y tau ZX, la ecuación anterior se escribe de la siguiente manera, como sigma prima igual a 1 sobre raíz de 2 que multiplica a la raíz cuadrada de un corchete que está dado por la diferencia entre las tensiones en forma recurrente, sigma X menos sigma Y menos sigma Z menos sigma X, todas elevadas al cuadrado, más 6 veces las tensiones tau XY, tau IZ, tau ZX elevadas al cuadrado cada una de ellas, y en una formación, en una notación de recurrencia circular como la que hemos venido conversando. Analicemos un ejemplo para fijar ideas de qué significan estas tensiones. Consideremos un elemento de acero ASTM A36 que sabemos que tiene una tensión de fluencia de 2530 kilos por centímetro cuadrado o 250 megapascales, sometido a un estado tensional en el que tenemos una tensión sigma 1 de menos 3200 kilos por centímetro cuadrado, una tensión de menos 2800 kilos por centímetro cuadrado y una tensión sigma 3 de menos 2600 kilos por centímetro cuadrado, donde ahora arbitrariamente vamos a asignar que el signo negativo indica compresión. Eso es una cosa que se puede alterar sin ningún tipo de problema. Es decir, o aceptamos que las compresiones son todas positivas o son todas negativas, o aceptamos que las tracciones son positivas o negativas según consideremos el estado de acción sobre el elemento o el estado de reacción sobre el elemento. Da exactamente lo mismo. Por supuesto, las tensiones de corte en ese caso también se invierten, las que son de acción contra las que son de reacción. Hay que ser consistente únicamente en si uno está mirando una acción o está mirando una reacción. Entonces, si aplicamos la ecuación 8 de la tensión de von Mises, de acuerdo a ella, obtendremos que sigma prima es del orden de los 529,2 kilos fuerzas por centímetro cuadrado. O sea que estamos lejísimos de que el sistema entre en falla. ¿Por qué? Porque todas las tensiones son de compresión y todas las tensiones de compresión que estamos analizando son significativamente parecidas. Entonces, eso hace que la tensión efectiva o la tensión de una acción unidireccional equivalente nos dé una tensión muy por debajo de la tensión de fluencia, entonces el material se encuentra en un estado sumamente seguro. Lo que decimos, reafirmamos acá, puede apreciarse que estas tres tensiones principales superan la tensión de fluencia, sin embargo la estructura se encuentra como conjunto, o el elemento se encuentra como conjunto muy lejos de la fluencia y con un factor de seguridad aproximadamente igual a 5. Si revemos la ecuación, habíamos obtenido 529 kilos por centímetro cuadrado, el material aguanta 2530, entonces estamos con un factor levemente por debajo de 5, lo cual es sumamente importante. Consideremos un segundo ejemplo y vamos a considerar que las tensiones son las mismas del ejemplo anterior, pero esta vez vamos a suponer que la tensión
sigma 1 ya no es de compresión, sino que es una tensión de tracción. En estas condiciones, entonces, va a resultar que la tensión sigma prima es un medio de todos los términos involucrados allí, puestos con los signos que corresponde, y llegamos a que la tensión equivalente para un ensayo unidireccional es del orden de los 5.902,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto quiere decir que el elemento está roto, o sea, entró en fluencia largamente. Como les dije, esta teoría es de aplicación absolutamente general, está mundialmente aceptada, y todas las ecuaciones que nosotros vamos a ver a posteriori están sumamente influenciadas por esta teoría de von Mises, y vamos a obtener ecuaciones que son simplificadas respecto a la teoría de von Mises, que son más fáciles de manejar, que nos van a dejar una sola tensión de comparación, o nos van a dejar una sola tensión máxima o una tensión admisible, pero todo está basado en esto. Esta teoría de von Mises no la vamos a aplicar nosotros para cada elemento estructural que calculemos, sino que nos vamos a apoyar en estructuras ecuaciones bastante más sencillas y límites de resistencia bastante más sencillos. Pero sí pasa a ser tremendamente importante cuando nosotros estamos analizando un elemento de dimensiones que son similares entre sí. Recuerden siempre que estamos encuadrados en general para todos los análisis que nosotros hacemos en estructuras en elementos que son esbeltos, es decir, en donde una de las dimensiones es muy superior a las dos dimensiones transversales a ella. Bajo esas condiciones son válidas las hipótesis de Bernoulli y de Saint-Venant, que dicen que se puede considerar que los estados tensionales a distancias del borde de aproximadamente 2 veces la mayor dimensión transversal del elemento se produce un régimen de tensiones que es uniforme. Esto es lo siguiente: si yo tengo un elemento largo al cual lo estoy sometiendo a una tracción y tiene una dimensión B por D, y esto es una longitud L, estamos sometiéndolo a una fuerza F de tracción, a una distancia superior a la mayor de las dos distancias transversales, de aquí en adelante, nosotros estamos en un estado uniforme de tensiones. ¿Bien? Por supuesto, lo que pasa acá es, entre comillas, desconocido para nosotros. En realidad es tomado por la normativa, y de allí que la normativa se toma estos factores de seguridad, porque en realidad no sabe cómo nosotros en la práctica o cómo nosotros mediante un detalle estructural vamos a aplicar esas cargas sobre la estructura. Por eso es que se toman vamos a ver que se toman esos factores de seguridad, o se toman factores de minoración de resistencia, o se toman factores de mayoración de las cargas. Todo eso está vinculado a estos fenómenos que estamos describiendo y que no vamos a tomar en cuenta cuando hagamos nuestros análisis, porque si no serían todos absolutamente interminables o irrealizables. Lo que decíamos, bueno, en este ejemplo era que la tensión del material de nuestra estructura supera ampliamente la tensión de fluencia del material, por lo tanto, una tracción y 2 compresiones para una estructura metálica es fatal, porque la pone en fluencia muy rápidamente o nos deja muy poca capacidad o reserva estructural. Resulta muy claro que en nuestro primer ejemplo el material se encuentra en un estado muy cercano al de una presión hidrostática y que las tensiones deviatóricas, por lo tanto, son bajas. En tanto, en el segundo ejemplo, las tensiones deviatóricas que producen la distorsión angular, producto de esta deformación transversal a una dirección
transversal de tracción a una dirección de compresión son muy elevadas. Una cosa que es notable en un ensayo de tracción simple sobre el acero es que son precisamente las tensiones de corte las que terminan definiendo la falla del acero. Si uno mira una probeta de acero que ha sido ensayada, se va a dar cuenta que la barra primero sufre una estricción en la zona donde falla, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y acá se produce un cono de fractura, con una fractura granulosa al medio y una fractura brillante hacia los bordes. Esa fractura brillante hacia los bordes quiere decir que ha habido deslizamiento, es decir, tensiones deviatóricas de corte. Y la última que resistió en tracción es esa zona granulosa, en la cual, merced a la fuerza que estamos aplicándole, se genera una rotura de las atracciones entre los cristales y finalmente la separación o fractura de ellos. Eso es lo que pasa en un ensayo de tracción simple. Entonces uno se da cuenta que en realidad lo que produce la falla de las estructuras son precisamente las tensiones de tipo deviatórica que resultan sumamente elevadas. Veamos un poquito la soldabilidad de los aceros. En aceros al carbono y de baja aleación, el endurecimiento de la zona afectada por el calor del metal de base, causado normalmente por la transformación de autenita en martensita por efecto de la soldadura, que resulta de la muy rápida refrigeración del metal de soldadura y produce este tipo de fracturas que nosotros estamos viendo en la fotografía. La aleación, o lo que permite que un acero sea soldable, es lo que se denomina el carbono equivalente. Y el carbono equivalente responde a esta expresión en la que se mide el carbono real, la suma del manganeso más el silicio dividido 6, la suma del cromo, molibdeno y vanadio dividido 5 y la suma del níquel, el cobre dividido en 15. De ahí la importancia de que el fabricante nos dé cuáles son las características o los contenidos de minerales distintos del hierro que tiene el material para que nosotros podamos hacer esta evaluación. Entonces, zona martensítica, enfriamiento brusco, endurecimiento del acero, mayor resistencia pero mayor fragilidad y se traduce en grietas durante procesos de soldado. La soldabilidad queda definida en estas tres zonas que tenemos acá. La zona 1 es de baja tendencia a la fisuración, en donde en la abscisa se ha colocado cuál es la cantidad de carbono equivalente y en ordenadas está la cantidad de carbono real. Entonces, en la medida que sube el carbono equivalente, esta pendiente desciende y hace que sea menos admisible el carbono natural para que el elemento sea soldable. Esta es una zona muy soldable y de baja tendencia a la fisuración. Esta zona es moderada, tiene moderada tendencia a la fisuración y requiere de otros tratamientos que normalmente pasan por el precalentamiento del acero. Y estos son zonas de alta tendencia a la fisuración, en donde ya los procedimientos de soldadura, de los que vamos a hablar más adelante, tienen suma importancia para poder definir la soldabilidad de este material. Tornillos de alta resistencia. El AISC, el American Institute of Steel Construction, reconoce dos tipos de tornillos para conexiones de alta resistencia, que son los tornillos A325, A325M, A490, A490M. Las normas europeas reconocen tres tipos de tornillos de alta resistencia, denominados ISO 8.8, 10.9, 12.9. Lo que quiere decir, el primer número es la tensión de fluencia expresado en centésimas de megapascal, milésimas de megapascal. Y el 8 es el porcentaje, el 80%, el 90% en los dos últimos casos, a los que se encuentra la tensión de fluencia del acero de esa tensión de ruptura que está especificada allí. Entonces, los tornillos de alta resistencia, A325, A325M,
El A325M reconocía hasta el año 2003 tres tipos de tornillos. Actualmente se retiró uno de ellos y ha quedado solamente el tipo 2. Se retiró el tipo 2 y actualmente para el tipo 1 se reconocen 4 variantes: aceros con contenidos medios de carbono, con contenido de carbono y boro, aleaciones con contenidos medios de carbono y aleaciones con boro. Para el tipo 3 se confeccionan con acero Corten. Este acero es un acero muy interesante que genera una oxidación superficial impermeable al agua y al vapor de agua y hacen que sea innecesaria su protección contra la oxidación. Las cargas de tracción y de prueba requeridas para los aceros A325 a escala natural en kilonewton están dadas en la tabla que se expresa a continuación. Tenemos un M12 por 1,75. El primer número representa el diámetro nominal del tornillo y el 1,75 es el paso del tornillo. Si están especificados entonces desde M12 en esta tabla hasta M36, cuál es el área de tracción que existe en cada uno de ellos, la carga de tracción mínima que deben resistir, la carga de tracción de prueba con el método de la longitud o la carga de prueba con el método de resistencia a fluencia. El método de longitud lo que hace es medir que se deforme una longitud determinada para una carga específica que se ha aplicado. El área de tracción que se toma es el área netra y es 0,7854, que es pi sobre 4, por el diámetro menos 0,9382 por P, que es el paso que está especificado en ese tornillo. Eso es lo que significa entonces la tabla que tenemos expresada allí. Las cargas están tabuladas. La columna 3 son 830 megapascales, la columna 4 son 600 y la columna 6 son 660 megapascales de resistencia. Cargas de tracción y cargas de prueba requeridas para los tornillos A490 a escala natural. El significado es exactamente lo mismo. La denominación métrica en diámetro y en paso de la rosca. Las columnas 2, 3 y 4 especifican las áreas de tracción, la carga de tracción mínima, la carga de tracción máxima y cuáles son las cargas de prueba para el método de longitud y la carga de prueba para la resistencia a fluencia. El área de tracción se calcula exactamente de la misma forma. Ahí están establecidas entonces para las columnas 3 y 4 los valores varían de 1040 a 1210 megapascales. La columna 5 estamos ensayando a 830 megapascales y la columna 6 implica llevar el material a 940 megapascales, que sería la tensión de fluencia. Las 3 y 4 son las tensiones de ruptura. Para la norma ISO, los tornillos ISO 8.8, 10.9, 12.9, como dijimos, la primera cifra representa la resistencia en centésimos de megapascal, en tanto que el segundo número es la décima parte del porcentaje de resistencia a fluencia. Así el ISO 8.8 tiene 800 megapascal de resistencia y una rotura de 8 por 8, 64, 640 megapascales de resistencia a fluencia. La norma reconoce dos tipos para el ISO 8.8, 3 para el 10.9 y solo un tipo de acero o un tipo de tornillo para el 12.9. Para los siguientes tipos de acero se establecen los distintos tipos de tornillos que se mencionan a continuación. Acero al carbono templado y revenido son los 8.8 y 10.9. Acero al carbono con aditivos de bromo, manganeso y cromo, templados y revenidos, son de 8.8, 10.9. Acero aleado, templado y revenido es el 10.9 y 12.9. Esos son los procesos que siguen los tres tipos de tornillos. Las cargas de tracción las cargas de tracción y cargas de prueba requeridas para los tornillos ISO 8.8 a escala natural están dadas en esta tabla. La primera significa lo mismo, o sea, diámetro y paso de rosca, el área de tracción que está involucrada, la carga de tracción mínima, carga de tracción por método de prueba de longitud y carga por método de prueba de resistencia. La fórmula para calcular la área de tracción es el misma, el significado de los términos de esa ecuación son exactamente los mismos. En la columna 3 la carga de ruptura es 800 megapascal, la columna 4
que es la carga de prueba por metro de longitud, lo lleva al material a 580 megapascales y la columna 5 lo lleva a 640 megapascales, que no es otra cosa que la fluencia que tendría 8×8, porque es un ISO 8.8, 80% de la tensión de rotura es la tensión de fluencia. Las cargas de tracción y de prueba requeridas para los tornillos 10.9, la misma historia. Tenemos el diámetro nominal y paso de rosca, las áreas, la carga de tracción mínima, cargas de prueba, método de resistencia a la fluencia. El área de tracción se calcula exactamente de la misma forma, con D diámetro del tornillo, P paso de la rosca, solamente que ahora las columnas significan 1000 megapascales, estamos hablando de 10.000 kilos por centímetro cuadrado. La columna 4 significa 810, que sería megapascales, 8100 kilos la tensión por deformación. Y la columna 5 significa 900, que es un 10.9, así que tenemos 1000 por 0,9, 900 megapascales, que sería la comprobación de la tensión de fluencia. Para los 12.9 tenemos exactamente lo mismo. Las áreas de tracción se calculan de la misma manera, pero las cargas de prueba son, o sea, la carga de rotura es 1200, la columna 4 implica llevarlo a 970 megapascales y la columna 5 significa llevarlo a 12, o sea, 1200 por 0.9, que sería 1080 megapascales. Conclusiones entonces de esta primera sesión. Hemos presentado el material acero, mostrando sus características de comportamiento, diagramas de fase, e influencias de sus componentes. Hemos presentado los materiales que acepta el AISC y las consideraciones básicas para su aceptación. Se presentó la teoría de falla de von Mises, universalmente aceptada para los materiales dúctiles y válida para cualquier estado de tensiones, y los tipos de tornillos que aceptan o que se encuentran en el mercado y que aceptan las normas AISC y las normas ISO, que son estándares internacionales. ¿Está bien? Los A325 y A490 pueden ser reemplazados tranquilamente por los 8.8, 10.9 o 12.9 que están especificados o que superan las tensiones de los establecidos por la AISC. En ese sentido no tenemos ningún problema porque no hay ningún efecto que genere conflicto en el diseño de la estructura. Por el contrario, se está del lado de la seguridad. Muy bien, les agradezco mucho la presencia a esta sesión 1 del capítulo 1. Aquí hemos dado conclusión entonces al estudio de los materiales con los que vamos a trabajar y los elementos con los que vamos a trabajar durante las siguientes sesiones y capítulos de este curso. Muchas gracias.